En el tutorial de hoy veremos el módulo de CRM dentro de las aplicaciones de escritorio de Distrito K. A través de este módulo podremos controlar las relaciones de la empresa con clientes y proveedores, utilizando por ejemplo herramientas como la agenda o las campañas comerciales. También podremos controlar las relaciones con clientes potenciales utilizando oportunidades de negocio. Empezaremos en primer lugar hablando de la agenda, ya que es la parte principal de cualquier CRM. Hay que comentar en primer lugar que en la agenda es donde veremos toda la información que hemos ido introduciendo relativo a eventos relacionados con clientes y proveedores a través de las distintas herramientas de la aplicación. Aquí podemos ver eventos como pueden ser una reunión comercial, como puede ser una llamada de teléfono, un mailing, etc. En primer lugar, hay que resaltar que la ventana de agenda se abre en modo grid, es decir, como una tabla, donde vemos toda la información relativa a esas entradas en la agenda. Hay que resaltar que en la parte inferior podemos seleccionar si lo que estamos visualizando es la agenda de clientes o la agenda de proveedores. Todo el tutorial será relativo a la agenda de clientes, pero lo que expliquemos se aplicará exactamente igual a la agenda de proveedores. Cada entrada que tenemos en la agenda dentro de la aplicación es un contacto, que no debemos confundir con las personas de contacto. Con respecto a la información introducida en la agenda, hay que resaltar los siguientes campos. En primer lugar, la fecha y hora de ese contacto. Insisto en que estamos haciendo referencia a la entrada en la agenda. Se le puede poner una duración estimada si estamos hablando de algo futuro, como puede ser una reunión comercial, o la duración exacta si hablamos, por ejemplo, de una llamada de teléfono, como puede ser para controlar el soporte. Lo siguiente será indicarle una clasificación a ese contacto. Para ello utilizamos los tipos de contacto que son totalmente personalizables y que podemos crear a distintos niveles. No solo nos servirán para realizar filtros en la agenda o en los informes, sino también para establecer colores en la agenda en función de ese tipo de contacto. Habrá que asignarle un agente a dicho contacto. Estos agentes los podemos crear desde archivo agentes y también les podemos asignar colores a cada uno de ellos. Se le vinculará el cliente correspondiente, así como una breve descripción en la parte inferior que se puede detallar mucho más en la parte inferior. Nos podemos encontrar en la agenda con contactos como este que estoy seleccionando que no llevan un cliente o proveedor asignado. Eso se debe a que en la agenda podemos utilizarla también para introducir datos a nivel interno. Por ejemplo, en este caso para poner un recordatorio de que hay que realizar la facturación de albaranes. Los contactos de la agenda pueden estar también relacionados con documentos, con cualquier documento de la aplicación. Haciendo doble clic sobre él, accedemos al documento en cuestión. Como la agenda está integrada en todas las aplicaciones, desde el documento también podemos acceder a dicha agenda y desde aquí crear nuevos contactos, darlo por finalizado, etc. A través del campo de tipo documento podemos ver el documento asignado. Como decía hace un momento, no solamente presupuestos, pueden ser facturas, oportunidades de negocio que veremos posteriormente, pueden ser recibos, albaranes y pueden ser, por ejemplo, reparaciones o fabricaciones, los cuales tienen su propia agenda donde ir registrando todo lo relativo a esta reparación en concreto y podemos utilizar la agenda en este caso para registrar las no conformidades. También lo podríamos utilizar, por ejemplo, desde una factura. En la agenda podemos programar alertas, es decir, decirle al sistema que nos avise dentro de la aplicación con una ventana emergente, configurando la antelación con la que queremos que nos avise y a qué usuarios de la aplicación. Podemos también crear de una forma rápida contactos que sean recurrentes en el tiempo. Imaginemos, por ejemplo, que hay que visitar a un determinado cliente semanalmente, pudiendo indicar los días de la semana, o mensualmente, anual, etc. Podemos también crear notificaciones, es decir, decirle al sistema que envíe un correo o un SMS con antelación al contacto de la agenda. En este caso, por ejemplo, que lo envíe con anterioridad a la cita comercial. Se puede además seleccionar de entre las distintas personas de contacto a quien se debe avisar, así como al propio agente. Y por último, podemos acceder a las coordenadas de este cliente en el mapa, algo de gran utilidad para poder hacernos una ruta. Con respecto a la visualización de la agenda, cuando la vemos en modo grid solo podemos ver dos colores, el blanco que nos indica que el contacto está finalizado y en amarillo porque está pendiente.
Sin embargo, si lo vemos por día, semana laboral, semana o mes, ya podemos verlo por colores. En este caso podemos seleccionar qué colores ver, si por tipo de contacto, como lo tengo ahora mismo, o por agente. También podemos aplicar filtros sobre la agenda, algo que es bastante habitual. Disponemos de los filtros estándar para poder filtrar por pendientes o realizados, pero además podemos configurar nuestros propios filtros que aparecerán en la parte inferior. Además, estos filtros se podrán configurar por usuario, de manera que ya puedo ver en la agenda simplemente este usuario, o al usuario Juan Suárez, o solamente los contactos vinculados a administración. Si queremos crear un contacto nuevo cuando lo estamos visualizando por día, semana, etc., lo único que habrá que hacer es hacer doble clic sobre la franja horaria correspondiente y ya podremos crear el contacto, lo mismo para visualizar uno ya existente. Volviendo al modo grid, estos filtros se configuran desde el apartado de filtros. Como comentábamos, se pueden configurar por agente, por rango de fechas, por tipo de contacto, etc. De tal manera que los podemos asignar ya a usuarios concretos de la aplicación. Podemos también trabajar con una multiagenda, lo cual nos permite ser mucho más restrictivos a la hora de crear los filtros. En este caso, por ejemplo, lo he utilizado para poder visualizar únicamente la agenda de las visitas comerciales y con ello poder ver la ocupación, de tal manera que lo filtro por agente y por tipo de contacto y veo únicamente los pendientes. Al activar esta multiagenda, se me habilita en cualquier modo que no sea el grid. Puedo ver la ocupación de la agenda de cada uno de estos agentes de forma separada, la de Antonio, la de Juan y la de María, pudiendo además jugar con los filtros de manera que puedo visualizar las que más me interesen en cada momento. Con respecto a las opciones de menú superior relacionadas con la agenda en el modo grid, podemos crear un contacto nuevo, podemos eliminar un contacto ya existente, podemos localizarlo a través de la ventana de búsqueda, podemos asignarle documentos externos, en este caso, por ejemplo, le hemos asignado un folleto comercial, pero podríamos incorporar cualquier tipo de documento. Podemos también hacer de una forma rápida un duplicado. Imaginemos que esta visita comercial hay que cambiarla de día, pues lo podemos duplicar, darlo por finalizado y ya tenemos uno exactamente igual en el que únicamente cambiaremos la fecha. Si queremos dar un contacto por finalizado, utilizaremos el icono de la parte superior, en este caso me lo pondrá de color blanco. Si le volvemos a dar, lo volvemos a dejar como pendiente. También podríamos controlar la duración de los contactos. Imaginemos que lo queremos utilizar para hacer telemarketing o para hacer llamadas de soporte. Empezaría la llamada, una vez finalizada, el tiempo quedaría registrado vinculado a ese contacto. Podemos configurar la ventana y los filtros por usuario, como ya hemos mencionado. Podríamos localizar la ruta en el mapa en función de las direcciones de los clientes vinculados a la agenda y podemos desde aquí crear un documento nuevo de venta y que quede asignado al contacto o bien vincularle uno ya existente. Podemos también hacer envíos de SMS al cliente o agente del contacto, así como el correo electrónico. Por último, y para terminar con la agenda, simplemente mencionar que en ocasiones nos encontramos con la necesidad de acceder a la agenda en movilidad. Es decir, en aquellas situaciones en las cuales a través de un dispositivo necesitamos acceder a la información de la agenda. Lo podemos hacer a través de la herramienta del Google Calendar, que únicamente sincroniza la información con la agenda del Google, o también podemos utilizar para ello el módulo de Distrito K de movilidad MPyme, que no solo permite acceder a la agenda en tiempo real, sino también a generar los documentos de venta vinculados a la aplicación. Otra de las herramientas fundamentales dentro del CRM es la del correo electrónico. Se trata simplemente de configurar como motor de correo electrónico la propia aplicación. Aquí podemos tener tantas cuentas como queramos configurar. Quedarían registradas en la bandeja de enviados cualquier correo enviado a través de la aplicación, no solo a nivel comercial, sino también, por ejemplo, el envío de la facturación. Con respecto a la bandeja de entrada, podemos generar correos nuevos adjuntando archivos. Con confirmación de lectura podemos
configurar plantillas así como firmas en el correo electrónico y seleccionarlas a la hora de hacer el envío de correo. A la hora de seleccionar las direcciones de correo de los destinatarios, podemos utilizar el listado de clientes, donde ya veremos todas las direcciones vinculadas a dicho cliente. Podemos trabajar con marcas de seguimiento, como en este caso, y a cada uno asignarle un color, de manera que este que está pendiente lo veo en color rojo, este lo veo en naranja, etc. Y si les cambio el estado, por ejemplo a completado, me lo pone de color verde. También puedo asignar agentes o usuarios de la aplicación a cada correo, algo que nos puede ser de gran utilidad si trabajamos con una bandeja de entrada conjunta y necesitamos asignar usuarios o agentes a los correos. Por último, comentar que simplemente para mover correos de una bandeja a otra habría que pinchar y arrastrar en el correo. La herramienta de campañas comerciales nos permite agrupar varios clientes en una misma campaña comercial para a partir de ahí realizar acciones conjuntas. En primer lugar, para crear una campaña comercial, pondremos un nombre, pues vamos a hacer una campaña para Navidad, con un periodo de validez, pues imaginemos que del mes de diciembre. Y ahora disponemos de una herramienta que nos va a permitir crear clientes vinculados a la campaña de una forma muy rápida. Podemos utilizar los típicos filtros en el cliente de por rango, por tipo, etcétera, pero también lo podemos hacer en función de sus ventas. Por ejemplo, incluir aquellos clientes que a lo largo de este año me han comprado artículos de la familia de componentes, por ejemplo. Podría también filtrarlo en función de si tienen recibos pendientes o recibos devueltos, lo cual implica que puedo utilizar las campañas comerciales no solo para una gestión comercial pura y dura, sino también para otro tipo de gestiones, como puede ser una cartera de clientes morosos, o como puede ser simplemente para querer hacer una campaña de mailing masivo. Ahí tenemos ya esos clientes añadidos que manualmente siempre podemos añadir o eliminar de ese listado. Una vez que tenemos los clientes asignados, ahora ya empezaríamos a realizar una serie de acciones desde aquí. Esto, por ejemplo, se podría utilizar, como hemos comentado, para poder hacer un envío de correo masivo, o bien al cliente actual o a todos los clientes que tenemos seleccionados en amarillo. Lo mismo si lo que queremos es hacerles un envío de SMS, pero también lo podemos utilizar para registrar, por ejemplo, llamadas de telemarketing que empezamos a realizar con estos clientes, ya que aquí tenemos toda la información relativa al cliente. Tenemos la información de su domicilio, de su persona de contacto o personas de contacto que hay aquí relacionadas. Como sus direcciones de correo electrónico. En la parte inferior iríamos registrando las veces que los hemos llamado, si les hemos realizado una campaña por correo que quedaría asociada, si hemos enviado algún documento o realizado algún documento vinculado también quedaría aquí generado, etc. De tal manera que una vez finalizado, lo podré marcar, igual que hago con los contactos de la agenda, para que se sepa que ya he terminado con este cliente y pasaríamos al siguiente. Hay que destacar que todos los documentos que generemos desde aquí van a quedar vinculados a la campaña comercial y por lo tanto lo podremos utilizar posteriormente para conocer su rentabilidad. Además, desde aquí podemos acceder también a otros datos vinculados al cliente sin necesidad de salir de la ventana de campañas, como por ejemplo acceder a su trazabilidad, pudiendo conocer todos los documentos vinculados al cliente. En este caso, pues por ejemplo, albaranes, facturas, etc. Pudiendo ver incluso en pantalla su detalle. También podemos acceder a su trazabilidad de vencimientos, de manera que puedo ver los vencimientos que tiene pendientes y acceder con doble clic directamente a ellos. Al igual que veíamos con la ventana de agenda, aquí también disponemos de las opciones de asignar documentos externos o bien al cliente, a la propia campaña comercial, o bien a los contactos en la parte inferior. El resto de opciones son las ya mencionadas anteriormente. A través de las oportunidades de negocio podemos gestionar desde un único punto todo lo relacionado a esa oportunidad y puede funcionar tanto con clientes definitivos como con clientes potenciales. En este último caso utilizaremos para ello lo que se llama un cliente varios que debemos configurar en la aplicación, de tal manera que no tenemos un cliente creado,
La ficha no tiene datos, los datos de los clientes quedan almacenadas en la propia oportunidad de negocio. Llegado el caso, si hubiera que convertirlo en cliente definitivo, se utilizaría la opción de convertir y se arrastraría la información. A la oportunidad de negocio se le asigna también un agente y disponemos de una agenda en la que se van registrando todas las operaciones vinculadas a esta oportunidad de negocio. También podemos desde aquí generar documentos o vincularle documentos ya existentes, los cuales podremos visualizar en la solapa de documentos. En este caso, por ejemplo, hay dos presupuestos, versión 1 y versión 2. Cuyo detalle estamos viendo ya en la parte inferior. Si hacemos doble clic, podemos acceder al documento en cuestión. Y desde aquí podríamos también asignarle la oportunidad de negocio correspondiente. El vínculo funciona en ambas direcciones. También podríamos registrar distintos documentos externos asociados a la oportunidad de negocio, pues desde un documento como pudiera ser el contrato de ley de protección de datos hasta un determinado folleto comercial. Vinculada a esta oportunidad de negocio también tenemos la opción que nos permite enviar desde aquí un correo o un SMS directamente al cliente, así como darla por finalizada. Por último, para terminar con este primer apartado vinculado al CRM, comentar que se puede configurar un horario laboral, incluso lo podemos separar entre horario de invierno y horario de verano, donde establecer el horario de trabajo, de tal manera que en la agenda las franjas horarias que queden fuera aparecerán en color gris. Lo que vamos a ver a continuación son una serie de informes que nos permiten explotar la información de las herramientas anteriores. En primer lugar, podemos listar los contactos del cliente o del proveedor. Podemos además ordenarlo de distintas formas en función de la información que queramos ver, por ejemplo, por agente y fecha, pudiendo ver los contactos del día. También lo podríamos restringir para un tipo de documento en concreto, es decir, aquellos que están asociados a un documento, a una determinada campaña, etc. Con esto podremos listar por cada agente todos los contactos del día, finalizados o no. Todos estos informes se pueden siempre imprimir directamente o exportar a otro tipo de herramientas ofimáticas como Word, Excel, PDF o enviarlo directamente por correo electrónico. También podemos ver la ocupación mediante un gráfico de los agentes por horas. Podremos configurar además el tipo de gráfico que queremos ver, de tal manera que nos mostrará con picos las franjas horarias más ocupadas. Podemos listar las campañas comerciales, de manera que las podemos listar solo con los datos de sus clientes, con los clientes y las direcciones, con los clientes y los contactos de la agenda, es decir, con todas las entradas de la agenda, y simplemente visualizarlo por cliente. Pues, por ejemplo, vamos a sacarlo para la que habíamos creado de la campaña de Navidad. Ahí lo tenemos. Podemos visualizar la rentabilidad de las campañas. Para ello se tienen que haber generado los documentos desde la campaña comercial, como indicábamos antes. En este caso, lo que hará el sistema es indicarnos qué clientes han tenido ventas vinculados a esa campaña, indicándonos el margen de beneficio que le ganamos a cada cliente. Y por último, podríamos listar el calendario de festivos que hemos fijado en el horario anterior. El siguiente menú de procesos nos proporciona una serie de herramientas que nos facilitan el trabajo a la hora de trabajar con las herramientas anteriores. Por ejemplo, podemos crear una campaña de una forma mucho más rápida desde esta ventana. Aquí crearíamos la campaña y seleccionaríamos los clientes en función de los filtros seleccionados. Son los mismos filtros que veíamos en el apartado de campañas comerciales. También podemos generar circulares, tanto destinadas a clientes como a proveedores, que pueden ser cartas que imprimamos como pueden ser correos electrónicos, en cuyo caso podremos incluso seleccionar las personas de contacto y los cargos de las personas de contacto a las que queremos enviar el correo. Por defecto en la aplicación existen ya dos circulares definidas, la de recibos pendientes y recibos devueltos, pero podemos configurar nuevas circulares para utilizar a través de esta herramienta. Al hacerlo, el sistema generará una circular por cada cliente.
Con la herramienta de enviar correos podemos hacer correos masivos, es decir, el típico mailing. En primer lugar, debemos indicar a qué clientes se lo queremos realizar, o bien proveedores. Podemos establecer los clientes por rango, por ejemplo, desde el 1 hasta el 25, pero también podríamos indicar clientes concretos, el 1, el 10, el 30, etc. También podríamos utilizar otros criterios como los clientes de un determinado agente, por zona, por tipo de cliente o por campaña comercial. Como comentábamos antes, es posible utilizar las campañas para luego hacer este tipo de mailing. Por ejemplo, la que hemos creado de Navidad. Podemos indicar el correo al cual queremos enviarlo, puede ser el correo principal de los clientes, como puede ser a las personas de contacto, en cuyo caso podremos seleccionar los cargos. Además, podemos indicarle al sistema que nos genere un contacto en la agenda, para ello rellenaremos la información en pantalla, para que así quede vinculado ese mailing a un determinado contacto. Con esto, lo que podremos hacer es utilizar una plantilla que ya tengamos configurada para realizar el mailing, pues por ejemplo una postal navideña, una determinada oferta comercial, etc. Podremos también adjuntar archivos a este correo, así como solicitar confirmación de lectura. Hay que destacar que con esta herramienta se enviará un correo a cada cliente, por lo tanto los clientes no verán las direcciones de los demás. Esto mismo podemos hacerlo también a través de SMS. Los filtros funcionan exactamente igual de la misma manera, únicamente estaríamos en este caso enviando SMS, cuyo texto introduciríamos al momento de darle a enviar. Por último, y para terminar con el módulo de CRM, comentar que disponemos de herramientas de Business Intelligence como el cuadro de mandos que nos permiten explotar la información de una manera muchísimo más visual. En este caso tenemos visibles los indicadores del CRM, por ejemplo, los contactos del día, de ellos cuáles están pendientes y cuáles están finalizados. Podemos ver esos contactos por agente, de manera que si hacemos doble clic accedemos a esa información, accedemos a través de una vista, que es otra de las herramientas de Business Intelligence que nos permite navegar al detalle de la información, así como verlo en un gráfico en la parte inferior que podemos variar en función de lo que nos interese más. Podemos también jugar con la ordenación en pantalla, de manera que en vez de verlo por agente, quiero verlo por tipo, e incluso por tipo y luego por cliente. Y así se verá adecuando la información. Algo también muy práctico que podemos ver a través de este cuadro de mandos es, de una manera muy gráfica, la localización de los clientes, en este caso por provincia, de manera que aquellas provincias que tienen mayor número de clientes aparecen resaltadas. Y al igual que veíamos antes, también podría acceder a una vista con esa información. Lo mismo lo podría ver, pero por número de contactos. Por último, podemos acceder directamente a las vistas, es la misma información que hemos visto a través del cuadro de mandos, pero accediendo a la vista directamente desde aquí. Con esto podemos dar por finalizado el módulo de CRM.